Carlos Paz es escritor y analista político, autor de diversos libros de narrativa y ensayo. Ejerce de articulista en diferentes publicaciones e interviene de manera habitual en varios medios nacionales e internacionales. Asimismo, ha realizado numerosas conferencias sobre diferentes cuestiones de Oriente Medio. Ha cursado estudios en Derecho, Filología Árabe e Historia del Arte. Sus últimos trabajos más destacados son Descifrando el Islam, Siria, entrevistas para comprender un conflicto, y acaba de presentar su último libro, Escenas y Relatos. Carlos Paz nos va a hablar de la situación de Oriente Medio, en especial de los conflictos que han sacudido a la región los últimos meses en Palestina, Siria y el Líbano. Con ustedes, Carlos Paz. Perdona que te haya quitado, me pone nervioso estar ahí de pie. Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, agradecer, esto funciona, agradecer a Democracia Nacional por haberme invitado. Algunos se preguntarán por qué venimos a hablar de Oriente Próximo. Si vemos los títulos de las conferencias, pues parece una digresión hablar de Oriente Próximo. Pero escuchando a Max Romano, por un lado, hablando de esos malditos, como ha definido, pues el quehacer máximo o más directo de esos malditos seguramente se produzca en Oriente Medio. Y por otra parte, viendo pues el papel que habéis dejado en cada uno de los asientos, en donde se titula Contra la invasión migratoria, no al gran reemplazo, es uno de los escenarios con los que se nos justifica esta invasión y este reemplazo étnico, el que se propicia a través de las circunstancias, de los hechos que suceden en Oriente Próximo. Lo vimos con aquello de los refugiados que no eran tal cosa. Es un poco difuso el título. Me llamó Miguel Blasco, me dijo que qué título poníamos. Se me ocurrió esta cuestión, pero antes de hablar de la cuestión puramente circunstancial de lo que acaece en Oriente Próximo, sí me gustaría hablar, o que quizá el centro de la ponencia fuera comprender de verdad qué es Oriente Próximo, cómo se nos hace comprensible qué es lo que ha pasado, para que podamos explicar lo que ha sucedido en los últimos meses. Ahora se nos vende la cuestión de que el 7 de octubre del 23, con los ataques de Hamas a Israel, empezó un conflicto. No, evidentemente el conflicto existe desde mayo de 1948, cuando de manera ilegítima e ilegal se constituye la entidad sionista de Israel. Y esto es así, luego hablaremos de lo que está sucediendo en Siria, etcétera, etcétera, pero me parece fundamental que desvelaré el final, ya solamente el título, que era Un callejón sin salida. Se ha planteado todo para que sea un callejón sin salida, que sea incomprensible y que por el hartazgo de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, muchos de nosotros digan: a mí me da igual, alguno me lo ha comentado antes, a mí me da igual lo que suceda en Oriente Próximo. Es de una trascendencia fundamental. Y se nos ha hecho que pensemos este tipo de cosas por dos motivos, básicamente. Se ha construido una narrativa enteramente falsaria, simplificada, enteramente distorsionada, que nos hace no comprender Oriente Próximo. De hecho, muchísimas gentes, hay un Alcoberro, uno de los más antiguos periodistas que viven en Oriente Próximo, en el Líbano, nos dice que es incomprensible Oriente Próximo. ¿Por qué se nos hace tanto hincapié en que es incomprensible? Pues básicamente para que no se estudie una cosa incomprensible. Si sabemos a priori que es incomprensible, no vamos a perder el tiempo en estudiarlo. Claro que es comprensible. Lo que sucede es que todo lo que acaece en torno a Oriente Próximo, la finalidad en Occidente de esas narrativas es la defensa de los intereses del Estado de Israel. Y solamente con esto entenderíamos lo que está sucediendo en la actualidad. Es verdad que esas narrativas se han ido construyendo con factores y elementos muy diversos. Yo creo que habría que hablar dentro de estas narrativas, y que el hecho de que se pudiera explicar por qué existen estas narrativas, quizá el primer factor
es el orientalismo. Hay una visión desde Occidente de Oriente Próximo enteramente distorsionada, que al fin y al cabo es la manera en que nosotros quisiéramos que fuera Oriente Próximo. Es una visión, la del orientalismo, en donde se nos habla de un tipismo enteramente inventado, que cuando vamos para allá no existe, un exotismo que tampoco ha existido nunca, una sensualidad que me parece un punto muy interesante cuando se habla del orientalismo, tanto masculina como femenina. Nos imaginamos una de las odaliscas y unas cuestiones sensuales que no existen, pero también, y es un punto muy importante, que no se lo he visto hablar a nadie, de la sensualidad masculina, que justificaría en gran medida por qué la izquierda abraza la llegada de gentes de Oriente Próximo, de gentes vinculadas al Islam, porque de alguna manera interpretan a esos varones que vienen de allí con una masculinidad casi salvaje y lo he dicho en alguna ocasión, levantando alguna ampolla y críticas, que las mujeres progres lo que quieren, en el fondo, lejos de desear un hombre deconstruido, que sería otra palabra que podría haber elegido Max Romano, lo que quieren es un hombre de verdad, o lo que entendíamos muchos que era un hombre de verdad y algunos intentamos serlo. Y por supuesto, dentro de esa narrativa del orientalismo está una cuestión que es el retraso cultural. Estas gentes de Oriente Medio, lo vimos muchas veces, son unos salvajes. Son gentes enteramente falsos. Estamos hablando básicamente de dos pueblos cuando hablamos de Oriente Próximo. Uno, el árabe, en donde en ese Levante, en ese Oriente Próximo, ya solamente la designación de Oriente Próximo, Oriente Medio, es una designación anglosajona que no tiene ningún sentido. Allí se habla del Levante, toda la zona que sería el Líbano, Siria, Jordania y Palestina, es la tierra de Al-Sham, es el Levante. Otros pueblos como el iraní hablan de esa zona del mundo como Asia Occidental, pero ya entendemos y vemos en estas narrativas al hablarnos de Oriente Próximo, Oriente Medio, que son designaciones y palabras utilizadas y creadas por el mundo anglosajón. La otra parte, esa parte del Levante, es una de las cunas de la civilización. No hay tiempo en media hora hablar de todas estas cuestiones, pero es una de las cunas de la civilización que en gran medida Europa bebió de ellos mismos. Solamente al hablar de los fenicios, pues sabemos de qué estamos hablando. Y el otro foco de Oriente Próximo, de Oriente Medio, de esa designación anglosajona que entendemos como Oriente Medio, es el mundo iranio. Otra cuna de las civilizaciones que tiene 3000 años de cultura y de historia y que están muy lejos de ser catalogadas como salvajes. Pero el hecho de hablar de estos pueblos como salvajes justifica la intromisión y la injerencia en toda esa parte del mundo. Y de hecho justifica que se intente implantar la democracia a sangre y fuego, o por lo menos la democracia que ellos entienden como la única posible, que es esta partitocracia, este sistema de partidos. Un hecho que es enteramente absurdo intentar, por una parte, implantar la democracia en esa parte del mundo, porque tiene otras coordenadas culturales. La democracia no deja de ser una excrecencia del devenir histórico de Occidente, y por otra parte imponerla. Cualquier cosa que se imponga en Oriente Próximo, aunque vieran ellos que es justa, no la van a aceptar, y nosotros deberíamos creer en aquel principio de no injerencia y por lo tanto defender que cada pueblo se organice de la manera que tenga a bien. Había muchas cuestiones históricas que se podrían hablar. Quizá todo ese orientalismo surge en torno a las cruzadas. Hablando con Fernando, le decía que las cruzadas no tuvieron el sentido que se nos ha dicho de reconquistar los santos lugares, que muchas veces, y gentes muy próximas a nosotros o nosotros mismos, vemos en las cruzadas y en esas gentes como una lucha contra el Islam. No fue así. Las cruzadas fue una intencionalidad de la Iglesia de rito romano para terminar con las iglesias orientales. Las iglesias orientales, que son las originarias, porque muchas veces hasta tenemos que oír en ocasiones que poco menos que no son cristianos. La iglesia quizá más originaria sea la sirio-ortodoxa, procedente de la ciudad de Antioquía, que hoy queda en Turquía, porque en el 38 regaló Francia eso a Turquía para que no entrase en el eje. Es la primera iglesia que San Pedro funda después de Jerusalén. Es una de las cunas fundamentales junto a Damasco del cristianismo, pero desechamos y vemos a todos esos hermanos cristianos
de Oriente como cristianos de segundo orden. Y vemos en muchas ocasiones que les hemos dejado a su suerte, por no hablar de la circunstancia tan dramática que está viviendo Armenia, por ejemplo, que también se les está dejando a su suerte. Todas estas narrativas serían imposibles si el quehacer de los medios de comunicación, unos medios de comunicación que han fomentado ese desinterés por conocer lo que ocurre en Oriente Próximo, tienen una falta absoluta de formación, habiendo estado conociendo a los periodistas de muchos de los medios de comunicación españoles, tienen una falta de formación absoluta, utilizan la censura constantemente y lo he comprobado yo mismo. Por ejemplo, estoy hablando de medios como en los años de la guerra de Siria, de la Gaceta o de La Razón, medios que se dicen ser cristianos, pero que en verdad les importa tres bledos lo que suceda a los cristianos de aquella parte del mundo. Y con toda esa censura y la imposición de ideas muy determinadas sobre nuestras mentes acerca de cómo tiene que ser Oriente Próximo, de lo que aquí sucede y que es incomprensible, se llega a otra cuestión que es todavía más peligrosa, más repugnante, que es la autocensura. Llegar a no hablar de Oriente Próximo, no hablar de Israel, no hablar de lo que de verdad tiene de significancia y de significado Hezbollah, de qué era la Siria de Bashar al-Assad, porque por miedo, básicamente, porque no sea que los censores, esa nueva inquisición del buenismo que se ha implantado en todo Occidente, les vayan a decir algo. Quizá de todo lo que estoy hablando, el ejemplo paradigmático de esa distorsión de la información, de la simplificación, por supuesto, y de la falsedad, fue el caso de Siria desde marzo del 2011, cuando comenzó el conflicto. Muchas veces he contado lo que sucedió en Siria, no va a ser hoy el día que lo vuelva a repetir, pero allí se dio todas las circunstancias, la implantación de unas narrativas enteramente delirantes, la censura de los medios de Occidente para contar qué era lo que allí sucedía, la simplificación de decirnos que todo el mundo medio oriental es igual, no tiene nada que ver, por supuesto, la estructura social de Líbano con la de Irak, por ejemplo. Y esto es una de las ideas, hablando, porque habrá que mencionar la cuestión, y creo que es muy importante entre gentes que nos unen, y por eso estamos aquí, de interpretar el Islam, de esa visión que se nos manda y que se nos impone de ver el Islam siendo el Islam, y por eso quiero dedicar unos minutos a la religión mayoritaria en esa zona del mundo, como una religión unitaria en la que no existen diferencias, en la que todos son iguales, y llegamos a decir barbaridades del tipo que los sirios son moros o lo son los iraníes. Una auténtica barbaridad. Más allá de las interpretaciones del Islam, que tampoco toca hoy hablar del Islam, pero hay que saber, y creo que es muy importante para que no seamos susceptibles de caer en el engaño que se nos quiere lanzar, es que el Islam, independientemente de que hay 4 escuelas suníes y una chií, independientemente de que tienen una serie de interpretaciones muy diversas, para mí lo más importante es que el Islam se fue supeditando a los contextos sociales y étnicos sobre los que iba avanzando. Y esto explica, que es lo que no se nos quiere explicar para que se nos diga que es incomprensible aquello, la diferencia social, los usos y costumbres enteramente diferentes que existen en el Líbano, en donde el alcohol es libre. Hoy decir que el Líbano, si se constituyó para que los cristianos maronitas tuvieran una nación, hoy no son la mayoría es chií, y el alcohol es libre y las mujeres no tienen códigos de vestimenta, lo mismo que sucedía en la Siria basista, confesional, socialista de Bashar al-Assad. Mientras que en Arabia Saudí existen unos códigos férreos de vestimenta, nos han vendido como un gran avance social que la mujer pueda conducir, y la mujer en el ámbito iraní conduce desde que existen coches. Nos hablan muchas veces de esa división manida suní-chií, no saben ni de lo que hablan evidentemente, pero lo han visto, lo copian, lo reproducen, y seguimos diciendo los suníes y los chiíes. La realidad es que, y esto sí nos atañe directamente, el chiismo, por ejemplo, tiene unos resortes jurídico-religioso-políticos
que les ha permitido adaptarse a la modernidad. Habrá que responder si el Islam es capaz de adaptarse a la modernidad y si es compatible, por ejemplo, con la democracia u otras cuestiones. Y habrá que decir, a mi parecer, que el chiismo sí la ha conseguido. Tiene la istijad, el razonamiento. No se puede explicar el chiismo sin el razonamiento, sin la interpretación que hacen de los textos sagrados. El sunismo está anclado y obligado a tener que reproducir ese Islam del siglo VII, de tiempos de Mahoma, pero el chiismo es otra cosa. El chiismo ha dejado no a la literalidad y la rigurosidad de la letra del Corán y los hadices, sino que ha creado una proto-jerarquía eclesiástica, es un poco barbaridad decir eclesiástica, pero sí una proto-jerarquía religiosa, por la cual los imames tienen la potestad de interpretar los textos, de tal manera que incluso hay 7 grados de interpretación y son los salvaguardas del mensaje religioso. Y a través de ese razonamiento han adaptado el Islam a la modernidad. Del Islam, es que me resisto, aunque tengo una creencia muy fuerte con estas gentes, hablar de su relación con la violencia. Constantemente es una religión que se la vincula con la violencia, con la imposibilidad de adaptarse a la democracia, este tipo de cosas. Pero estos son señuelos de esas narrativas occidentales por las cuales intentan hacernos creer que todo ese mundo que va desde Indonesia a Marruecos, que son 45 naciones, 1.500 millones de personas, son incapaces porque son salvajes, porque no están incapacitados por esa religión que practican de manera mayoritaria de desarrollar formas políticas homologables con Occidente. Aquí lo que sucede es que se está confundiendo constantemente el Islam y el islamismo. El Islam es esa religión que, menos algún alucinado como Ras Salam, que es un auténtico idólatra de la entidad sionista, pues entendemos que es una religión, esto es una tautología, es de perogrullo. Pero es que hay gentes como Ras Salam que nos hablan de que el Islam es un plan de dominación yihadista mundial, un auténtico delirio. Está confundiendo conscientemente, porque el pecado suyo y de otros muchos es consciente, si no, no se puede pecar, si no se tiene conciencia de que lo que se hace, es que está confundiendo y quiere confundirnos entre Islam e islamismo. El islamismo es el Islam político, son esas interpretaciones descontextualizadas, rigoristas, literales, que se hace de los textos religiosos, que proceden fundamentalmente de una escuela muy concreta, de la escuela jamalí, que a través de la interpretación de varias personas diferentes ha llegado a dar eso que conocemos como yihadismo, que tampoco existe como tal, es un neologismo occidental para entendernos. El islamismo, muchas veces lo he contado, tiene dos pivotes sobre el que gira. Uno es el wahabismo, el creador de todos esos movimientos terroristas que tristemente conocemos, Al-Qaeda, el Estado Islámico, los talibán, pero sobre los que no merece la pena gastar mucho tiempo, pero sí sobre la hermandad musulmana, que es el otro pivote sobre el que gira el islamismo. La hermandad musulmana tiene la misma finalidad, son esos islamistas moderados de los que nos hablan los medios de comunicación, los que mantienen estas narrativas, puesto que defienden o aceptan el juego democrático, crean partidos políticos y aceptan el juego democrático de momento, hasta que creen que a través de la aceptación del juego democrático no pueden llegar a más, utilizan indefectiblemente la violencia, con la misma finalidad que estos grupos terroristas de los que estaba hablando, que es la implantación de la Sharia como única fuente de derecho. Estos partidos pertenecientes a la hermandad musulmana existen en Europa, existen en España. Hace 2 comicios estuvieron a punto de ganar en Melilla, son un gran peligro, pero las narrativas occidentales, cayendo en ese buenismo o quizás sabiendo lo que están haciendo, les permiten organizarse, presentarse, y en Europa tienen un gran arraigo. Es un auténtico peligro del que no se habla, pero es que incluso en la actualidad estamos viendo cómo se está blanqueando incluso a la otra parte del islamismo, a ese islamismo wahabí, takfirí, salafista, en Siria, por ejemplo. Y todas estas cosas nos traen al momento y de lo que íbamos a versar. El conflicto en Oriente Próximo comienza en 1948. No vamos a hacer una retaíla de todo lo que sucedió,
Pero desde el primer momento, e incluso antes, cuando esa parte del mundo se la divide Inglaterra y Francia, entienden que no voy a comentar el informe McMahon, la declaración Balfour, aquel tratado Sykes-Picot, pero que sea como fuere, ellos sabían que estaban estableciendo las bases para que eso fuera irresoluble tal y como estaba planteado. Hubo una comisión en el año 1937, la comisión Peel, en donde, auspiciada por Gran Bretaña y Estados Unidos, en donde llegan a la conclusión de que habían hecho una circunstancia de Medio Oriente para que fuera inviable. Pero con la constitución del Estado de Israel, la circunstancia de todo el escenario medio oriental se complica de manera indefectible. Se nos ha estado vendiendo que en la cuestión de Israel el problema es Hamas. No, Hamas se constituye en el año 1982 y, como entenderemos, desde el 48 al 82 han sucedido muchas cosas y el problema existía. El problema es que la entidad sionista de Israel, y no es que lo diga yo, que por supuesto lo digo, sino que todo esto lo traslado después de haber estado allí tiempo, de haber hablado con gente de la calle y gente importante, estoy hablando de ministros, responsables de las iglesias orientales, a Israel como la génesis y el origen de gran parte de los problemas de toda esa zona. Un Hamas que pertenece a la hermandad musulmana, al igual que la Turquía de Erdogan. Y esto es muy importante. Indudablemente, Hamas fue ayudada a su creación por el propio Israel. Y la cuestión es muy sencilla de entender, puesto que apoyando a Hamas, Israel en aquel momento eclipsaba y anulaba, y lo ha conseguido, a la Organización Nacional de la Liberación Palestina, a Yasser Arafat. Yasser Arafat y la OLP tenían un referendo internacional con el cual te podían hablar de tú a Israel, y de hecho organizaron varias conferencias para ir solventando el problema de Palestina. No cumplieron ninguno de los acuerdos de Oslo, aquella reunión en el 91 de Madrid, y viendo que tenía ese referendo nacional, Israel ayudó a crear Hamas, puesto que es muy diferente tener que hablar con una organización que tiene un referendo internacional como era la OLP que con una banda terrorista. Pero es Israel el que constantemente ha ayudado a la creación de este islamismo. El islamismo, su origen, como decía, indudablemente tiene un aspecto religioso, puesto que es una interpretación del Islam. Pero el islamismo, todo el yihadismo, todo ese horror que hemos ido conociendo y mucho más que no conocemos, sería imposible sin la ayuda occidental. Los talibán no hubieran hecho nada si no hubiera sido por la ayuda constante militar, económica y mediática de Estados Unidos. Al-Qaeda exactamente igual, y el Estado Islámico, el propio Donald Trump publicó, y sabemos todos, que acusó a Hillary Clinton y a Obama de ser los creadores de ese horror que fue el Estado Islámico. La propia Hillary Clinton lo reconoció en varias ocasiones. Así que tenemos que en este escenario en el que nos desenvolvemos, con esa entidad sionista que ha sido ilegal su creación, que el actuar ha sido criminal y terrorista, que ha invadido el Líbano en numerosas ocasiones, que ha entrado ahora en Siria con todo lo que está sucediendo, y que hay que explicar que lo que está sucediendo en Siria era toda la intencionalidad que existía desde marzo del 2011. Todo ese islamismo, en este caso sufragado por Turquía, que esto es lo que hay que entender. Hay una lucha interna en Oriente Próximo del islamismo. Esos dos pivotes de los que os hablaba, la hermandad musulmana, que la defienden, la sufragan y la apoyan, Turquía y Qatar, contra ese islamismo wahabí que es sostenido por Arabia Saudí. Es todo lo que está sucediendo ahora en Siria en concreto, ha sido el producto, la consecuencia de la lucha interna del islamismo, que está ganando Turquía. Turquía, que es miembro de la OTAN, que tiene el segundo ejército más grande, que pretende crear, a través de unas políticas neotomanas, después de que se le comunicara felizmente que no iba a entrar en la Unión Europea, ha vuelto y se ha lanzado a unas políticas neotomanas que les ha movido a crear ese nuevo imperio otomano. Y fijaos que los turcómanos se encuentran desde Turquía hasta China y más allá, hasta Yakutia, hasta el norte de Rusia, hay pueblos turcomanos.
Esto es lo que pretende. El caso práctico de todo lo que estoy hablando es lo que ha acaecido en Armenia. Armenia quiere ser eliminada. Armenia es el primer país cristiano de la historia. Armenia es otro foco civilizatorio con un alfabeto propio, con una iglesia autocéfala y de naturaleza enteramente independiente. Quiere ser eliminado y se está eliminando poco a poco por ese afán turcómano de Turquía y Azerbaiyán. Los azeríes, los habitantes de Azerbaiyán, son turcómanos étnicamente, aunque de profesión profesan la religión islámica chií, y están haciendo la pinza para eliminar a Armenia. Y Occidente vuelve a ayudar a los turcos y a los azeríes contra los armenios. Occidente se está volviendo contra la religión que le dio carta de naturaleza, contra el cristianismo. Ese Occidente que no es Europa, sino que lo que estamos hablando es de esas fuerzas anglosajonas, más Francia, que no pinta nada absolutamente, e Israel. Ese es el Occidente con el cual nosotros tenemos que ver poco o casi nada. Ahora, no sé si queda mucho tiempo. ¿Llevas el tiempo? 5 minutillos, pues voy atropellado porque esto es casi imposible de escribir todo esto. Nos encontramos con que hoy es sábado, pasado mañana va a tomar posesión en la Casa Blanca Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario se nos abre? Donald Trump, con respecto al mundo árabe, va a intentar aplacar todo el escenario que se ha incendiado con esa destrucción del gobierno legítimo de Bashar al-Assad, con la invasión de grupos terroristas extraños a Siria. El presidente de Justicia, el ministro de Justicia de Siria es un egipcio. Hay muchísimos cargos que no son gente siria. Al-Julani es un terrorista de Al-Qaeda que tenía hasta hace una semana y media una búsqueda y captura de $10 millones por terrorista. Estamos viendo como Televisión Española, con Almudena Ariza a la cabeza, nos están contando una historia de Siria que no existe, como nos la contaban en el 2011, acerca de esas manifestaciones que querían democracia, de esas primaveras árabes que fueron mentira, absolutamente mentira. Pues de igual manera, anteayer, el ministro de Exteriores, Álvarez, tuvo la desfachatez, y con él España, de reconocer al gobierno yihadista, takfirí, salafista, terrorista, yihadista del señor Al-Julani. Una auténtica vergüenza. Pues ante este marasmo de basura, Donald Trump en el mundo árabe va a intentar aplacar todas las circunstancias, todos los fuegos que ha ido incendiando la administración Biden e Israel. Intentó acabar con Gaza y con Hamas, no lo ha conseguido Israel. Invadió el Líbano para extirpar a Hezbollah, que me hubiera gustado hablar algo de Hezbollah, y no va a poder, porque Hezbollah es mucho más que su brazo militar. Tiene una implantación y un arraigo social en el Líbano que no podemos ni hacernos cargo de él. Para eliminar a Hezbollah habría que eliminar al Líbano, y eso no va a ser posible. Pero sí va a suceder que Donald Trump, con respecto a Irán, va a cometer unas políticas de agresión, y eso va a ser lo que va en política exterior, en concreto en esa parte del mundo que es Oriente Próximo, va a marcar el quehacer de Estados Unidos. Va a ser la imposición de esas narrativas. Veremos noticias constantemente de cosas que no existen en Irán. Hay cientos de miles de mujeres en Irán que no llevan hijab, no se ahorcan los homosexuales. Es un centro, por ejemplo, os podría sorprender saber que Irán es un centro mundial de cambios de sexo, y está aprobado el cambio de sexo, y no lo apruebo ni lo desapruebo, pero simplemente lo estoy describiendo. Irán no es el país que se nos describe en esa repugnancia de medios de comunicación. Y Donald Trump es el gran enemigo de Irán, y Donald Trump es el que ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani, que era una persona de unas dimensiones extraordinarias, no solamente en Irán, sino en todo Medio Oriente. Donald Trump fue quien impuso las sanciones para que terminara el plan nuclear Irán, y fue aquel presidente que no pudo echar más gasolina al fuego diciendo que la capitalidad de Israel tiene que ser Jerusalén, que además de estar prohibido expresamente por Naciones Unidas, es soliviantar a todo el mundo islámico.
esta es la que nos vamos a encontrar en los próximos meses con la repetición de esas narrativas, como he empezado hablando, acerca de Oriente Próximo. Nos darán la tabarra con que el Islam es el enemigo. No es el enemigo, y con esto terminar. El Islam no es el enemigo, que lo veo muchas veces dicho por gentes nuestras próximas o este tipo de cosas. Somos nosotros, es Occidente el que está destruyendo Europa. No veo la implantación del Islam en mi barrio. Lo que sí veo es una aculturación norteamericana y anglosajona. No decimos palabras árabes, decimos weekend y performance y gilipolleces de estas. No nos engañen, porque la misión de todas estas narrativas es confundirnos y liarlos entre nosotros, por no hablar, porque hoy no toca, de la cuestión de Rusia y de Ucrania. El enemigo está muy claro. El enemigo es el que sostiene el islamismo, el enemigo es el que nos está quitando nuestra cultura, el enemigo es el que nos miente, el enemigo es quien detenta, ayuda, sostiene a la entidad sionista de Israel, el sionismo. Y con esto termino. Muchísimas gracias.